Paz a vosotros, amado pueblo del Señor, que el Creador bendiga su casa y su familia de forma permanente. Está con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras. Y este hermoso día vamos a compartir una reflexión bajo el eslogan Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. En esta segunda semana, el tema es el ministerio inicial del Hijo de Dios, la influencia inmediata de Jesús. Y el título de la reflexión de hoy es el poder de Jesús sobre la lepra y su influencia purificando al más impuro. Y antes de continuar, quiero pedirle que me acompañe y que oremos juntos, de rodillas, con toda reverencia, si usted lo puede hacer. Y si no, pues cada quien a su manera unamos nuestras mentes y nuestros corazones para que el Dios Creador sea quien guíe esta reflexión a través de su Espíritu. Oremos. Padre Celestial, aquí estamos nuevamente, mi Dios, delante de ti. Y como siempre queremos decirte gracias. Gracias por todo lo que nos das, por cada bendición, una a una. Nosotros recibimos tanto de ti que no sabemos ni cómo expresar todo el agradecimiento, mi Dios, que debemos darte. Perdónanos todas las faltas cometidas, porque tú nos conoces bien. Todas las faltas. Pero en esa bendición grande y esa misericordia que tienes para con nosotros también viene ese perdón, viene esa protección y esa transformación constante. Por eso, mi Dios, te decimos que no nos dejes, que nos lleves siempre de tu mano hacia ese camino, en ese camino, mejor dicho, donde tú nos tienes, ese camino hacia salvación y vida eterna, en el que queremos ir siempre de tu mano. Guíanos y que esta reflexión sea para edificación y crecimiento constante y que sea tu Espíritu el que plante en nuestra mente y en nuestro corazón el hacer de este pequeño espacio, pero que pueda hacer algo significativo en nuestra vida, que nos ayude a cambiar. Bendice, mi Dios, la vida de cada uno del que esté escuchando y guíanos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, la reflexión de hoy está tomada en Marcos, que es el libro que estamos estudiando, ¿verdad?, sobre el ayudante que escribió un evangelio. Y es importante que podamos ver cada uno de los mensajes que nos tiene este libro. En el capítulo 1, que es donde vamos a tomar la reflexión de hoy, hay un relato muy importante, versículo 40 al 45. Y dice lo siguiente: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra le fue quitada de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y lo despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Y venían a él, de todas partes. Vemos aquí cómo Jesús tiene ese poder directo sobre una enfermedad, la lepra.
Esta era una situación muy temida en los tiempos antiguos. Una persona con esa enfermedad era impura, repugnante a los ojos de las personas. Se creía que la lepra era el resultado de terribles pecados. Entonces las personas que tenían lepra se miraban con mucho desprecio, la sociedad las miraba así. Y habían muchas situaciones alrededor de esta enfermedad. Levíticos 13, 2:3 dice lo siguiente: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote y a uno de sus hijos los sacerdotes. O a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote la reconocerá y le declarará inmundo. Vemos aquí que la lepra era una enfermedad física muy, muy difícil. Era una sentencia de aislamiento y de vergüenza para la persona que la padecía. Y a menudo comenzaba con manchas blancas en la piel que iban creciendo lentamente. Consumían la carne poco a poco y los afectados eran marginados de la comunidad, obligados a vivir en lugares apartados, lejos de su familia, lejos de sus amigos. En la Biblia se describe cómo Dios instruye a Moisés para que hayan leyes estrictas para manejar los casos de lepra. Quien mostraba esos signos debía ser examinado por el sacerdote, ya lo leímos, y lo declaraban inmundo, impuro. Pero era una impureza que no era solo física, sino que tenía profundas implicaciones espirituales y sociales. El leproso debía vivir fuera del campamento, gritando inmundo, inmundo, para advertir a otros de su presencia y de su condición. Lo vamos a leer ahí, Levíticos 13, pero el versículo 45 y 46. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y esbozando pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. El relato de la lepra en la Biblia no solo ilustra un sufrimiento grande, físicamente hablando, sino también un desequilibrio emocional incluso. La persona tenía que estar gritando su condición. Y también un desequilibrio espiritual. Y en medio de todo este contexto, en todas estas situaciones de angustia, de desesperación, imagínese usted estar viviendo una enfermedad grave, dolorosa, que se refleje en la piel, que dé vergüenza, pero también que genere que las personas lo vean como inmundicia y sea aislado. Y en medio de todo eso, el milagroso toque de Jesús, que restaura al leproso, que lo devuelve a la comunidad. ¿No le parece eso una gracia divina maravillosa? Jesús sana al leproso. Vamos a leer el mismo relato en Mateo 8, 2, 3. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Algo importante aquí es que el hombre no le dice: Señor, límpiame porque tú eres Dios, porque tú eres el Mesías y tienes la capacidad de hacerlo. No, humildemente el leproso le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero reconoce que Jesús es el único que puede tener la acción para poder limpiar su cuerpo. Y
se somete a la voluntad de Él, Jesús se vuelve esa gran esperanza y lleno de compasión le limpia y le encomienda también no pecar más, que se aparte de todo pecado y que testifique también esa naturaleza de Jesús. Él conocía a aquel hombre y le dijo que no contara, pero el hombre lo contó de entusiasmo, porque fue un milagro impresionante. Pero ahora pensemos en nuestra vida. ¿Cuál es su lepra? ¿Estás sufriendo también una situación en la que necesitas sanidad? Porque la comparación con la lepra física, que es una enfermedad que causa separación, estigmatismo y deterioro físico, también está la lepra espiritual, que representa el pecado, las actitudes, las acciones que destruyen nuestra vida espiritual, que nos envuelven en una situación de desobediencia a la palabra de nuestro Creador, que nuestras acciones no honran al Dios vivo, al Dios altísimo, y que este cuerpo que tenemos, que decimos que es templo y morada del Espíritu, se vuelve enfermo, lleno de pecados, y necesita encontrar sanidad. El pecado es esa lepra de hoy en día. Existen muchos enfermos de pecado. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El lugar hermoso, el lugar de buena convivencia, donde todos estamos bien, es en la gloria de Dios. Pero el pecado genera esa distancia entre recibir esto tan hermoso de nuestro Creador a recibir la paga del pecado por seguir viviendo en esa condición. Muchos leprosos también morían porque no llegaban a Jesús a buscar sanidad. Vivían por muchos años con esa condición y luego morían así. Pues Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Esa lepra espiritual también es destructiva y afecta a todo nuestro ser. Causa una ruptura entre Dios y nosotros. Esa relación de intimidad que debemos mantener con nuestro Creador genera una vida miserable espiritualmente. No importa lo que usted tenga, no importa cuántas cosas pueda usar materialmente hablando, qué pueda comer y qué pueda disfrutar. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no tiene paz, usted no tiene felicidad, usted no tiene plenitud. Porque es Él el que hace la diferencia entre una vida llena de lepra y una vida de una persona limpia, sanada de esa enfermedad. Porque esa enfermedad genera culpa y vergüenza. Isaías 66 dice, pues todos nosotros somos como cosa impura y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. La lepra espiritual es eso. Y genera una condición de encierro, de aislamiento, de soledad, de esclavitud espiritual. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, esclavo de esa enfermedad espiritual. ¿Qué es lo que necesitamos? Buscar a Jesús. La condición de pecado se mantiene ahí porque no se ha llevado a aquel que la puede limpiar. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua.
Pero nosotros necesitamos buscar agua espiritual. Jesús es el agua viva. Cuando se encontró con aquella samaritana, fue claro y le dijo que Él es el agua viva que nos limpia de todo pecado. Él vino a sanar todo tipo de enfermedad. Y no solo enfermedad espiritual, enfermedades físicas, todo tipo de condición, todo tipo de situación, Él la puede quitar. Claro que sí. Pero Él quiere que nosotros estemos interesados en esa lepra espiritual, en ese pecado, para que sea o mejor dicho, la condición de sanidad más importante, nuestra prioridad. Porque si estamos ocupados en una enfermedad física, pero no estamos ocupados en una enfermedad espiritual, estamos dejando la parte más importante, la más grande. Marcos 2:17 dice así: y al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Él es la sanidad que necesitamos. Él es el único que puede mejorar esa condición de ser pecadores, de estar angustiados, aislados, apartados, llenos de cualquier situación que pesa, que carga y que nos vuelve llenos de angustia, a descargarnos, quitarnos todas esas situaciones, justificarnos y volvernos parte de su cuerpo. Solo Jesús puede hacer eso. Porque Él vino a esta tierra, murió en aquella cruz y lo hizo para darnos una nueva condición, una nueva vida. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, porque es el pecado el que nos lleva a condición de muerte, pero es Jesús el que nos da vida. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo vamos a llegar a tener una condición de sanidad? Pues lo primero es arrepentimiento. Realmente debemos sentir la dificultad o el pesar, mejor dicho, de no venir delante del médico, de estar viviendo en una condición en la que se puede quitar, pero que hemos decidido seguir viviendo con esa angustia. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos arrepentirnos de todo tipo de situación y decirle a Jesús que creemos en Él, abrir nuestro corazón, que Él entre allí. Abra su corazón a Jesús. Hechos 16:31 dice, y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque es creer lo que hace la diferencia. Eso es lo que nos da una nueva apariencia. Una persona sana y renovada, que ya no siente esa vergüenza de que le miren todas esas llagas de infección, sino que se siente bien, se siente tranquilo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ese es el resultado de la sanidad espiritual que Jesús nos da. Ese perdón, esa limpieza. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está esa restauración, esa purificación y esa paz que solo Jesús nos puede dar. Romanos 5:1 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante que lo tengamos presente de forma constante, porque ahí es donde encontramos esa vida en abundancia, esa nueva vida, con plenitud. Nadie disfruta su vida estando enfermo. Una persona con lepra tiene mucho sufrimiento. Una persona con pecado también tiene mucho sufrimiento. Por mucho que lo disimule y que diga que no pasa nada, en su corazón, en su interior, usted sabe que tiene una condición desagradable, que no puede tener paz y que está lleno de resentimientos, de angustias, de incomodidades completas. Pero cuando Cristo nos toma, nos lleva en un proceso de una nueva vida, nos lleva en una transformación constante, una santificación que Él hace en nuestra vida, porque Él es santo. Y es en la medida en la que Él crece en nuestro corazón, su presencia crece, así nos vamos purificando. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que nos apartemos de todo tipo de situaciones que generan deshonra a aquel que nos ha tomado, a aquel que nos ha traído para ser nuevas criaturas. Por eso Romanos 12:2 dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento, a encontrar salvación, a encontrar vida eterna. Eso es lo que nuestro Creador quiere. Pero le dijo a aquel, ve, le dijo, y paga. El texto, si lo volvemos a leer, el texto inicial, pero el versículo 44, y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Por eso esa nueva vida también debe testificarse, porque aquellos que nos ven deben ver la obra de Cristo en nuestra vida. Esa salvación que Él nos da solo por creer en Él, por mostrarnos, pero que ese creer se muestra en nuestras acciones después con agradecimiento. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Y Efesios capítulo 2, versículo 6, vamos a leer en adelante, y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Él nos limpia y quiere que mostremos ese testimonio de limpieza. Porque si ya somos hechura suya, creados para buenas obras, debemos mostrar esas buenas obras, las cuales Dios ya preparó desde antemano, desde el principio, para que anduviésemos en ellas. Entonces, así es como agradecemos, como mostramos, como testificamos que Dios realmente ha hecho una obra en nuestra vida y que Jesús es el que dirige nuestro día a día. El arrepentimiento de nuestros pecados nos da una nueva vida, nos deposita en Jesús, esa fe de creer que Jesús es el hacedor de nuestra salvación, que es el único que nos puede cambiar y transformar, nos hace recibir ese perdón, esa restauración y tener una vida nueva. Somos llamados a vivir en esa santidad, siendo transformados continuamente por la gracia de Dios.
Porque esa santidad, esa sanidad en Cristo, no solo nos libera de la condenación de muerte, sino que también nos capacita para vivir en esta nueva vida, en esta vida haciendo la voluntad de nuestro Creador, viviendo conforme a lo que a Él le agrada, y que sea Él el que tome cada una de nuestras situaciones, sin importar cuál sea, y Él las limpia, Él las transforma, Él las renueva. Lo demás viene por añadidura. ¿Cuál es otra situación difícil que usted tenga? No importa. Viene la respuesta de nuestro Creador por añadidura. Porque todos los que en Él creemos, en Él encontramos respuesta. Porque todo lo que depositamos en sus manos lo recibiremos. Porque Él tiene promesas para cada uno de nosotros, sus hijos. Y sus promesas no faltan. Y su palabra no falla jamás. Él dijo, Él hará, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Siempre cumple su palabra, y Él ha dicho que nos protege, que nos cuida, que nos llena de paz, que va a sanar nuestras enfermedades, que va a quitar nuestras angustias. Depositémoselas en Él. Pero antes de eso, si usted no ha entregado su vida a Cristo, entréguele su lepra, para que Él le limpie, le purifique, y usted pueda servirle y pueda vivir para con Él con alegría. Que el Dios eterno sea el que nos lleve de la mano de forma constante y esté con nosotros en todo tiempo. Gracias por el tiempo de escuchar esta reflexión y paz a vosotros.